Primera de Samuel 15, 1, 3. Mis victorias internas me aseguran las batallas eternas. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Y ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Palabra está bendecida. Es una alabanza de palmas, Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pueden tomarse asiento, iglesia. Cada vez que Dios te va a bendecir, cada vez que Dios, hay como un ruidito, que apaguen algo de por ahí. Cada vez que Dios te va a bendecir, dígale a alguien: cada vez que Dios te va a bendecir. Yo quiero que este domingo usted me ayude a predicar. Dígale a alguien: cada vez que Dios te va a bendecir, cada vez que Dios te va a abrir una puerta, cada vez que Dios te va a hacer una sanidad, cada vez que Dios te va a dar un milagro, cada vez que Dios va a hacer algo en tu vida, siempre te va a pedir dos cosas. Dígale, te va a pedir dos cosas. Diga, y tú la vas a aprender hoy. Me llama la atención que esas dos cosas, una está dentro de nosotros y una está fuera de nosotros. Esas dos cosas que nos habla la palabra de Dios, que nos va a enseñar la palabra de Dios, una está dentro de nosotros y otra está fuera de nosotros. Y nuestra principal lucha es interna. Ahí empieza la principal lucha, es interna. A veces pensamos que la mayor lucha que tenemos es externa, pero la principal lucha que nosotros tenemos es interna. La palabra nos llama a nosotros a estar apercibidos cada día. Nos llama a estar apercibidos de lo que es el mundo espiritual, de lo que es el mundo natural también. No podemos ignorar las cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida. No podemos ignorar cada situación que tú vives. No podemos ignorar aquellas cosas que quizás para nosotros lo vemos tan normal, la vemos como tan ya de costumbre, pero no podemos nosotros mirar nada de esa manera. Dios nos quiere enseñar que tenemos que estar apercibidos, Él dice, que estemos apercibidos de ese mundo espiritual, que aunque nosotros no lo veamos, pero siempre está ahí. Así como yo veo a cada uno de mis hermanos en este lugar, hay un mundo espiritual también. Y cada vez que el pueblo de Dios iba hacia una promesa, cada vez que el pueblo de Dios iba a entrar a una tierra prometida, a una promesa de Dios, había un individuo, había una persona, un personaje, y que hoy todavía en el mundo espiritual actúa en contra de nuestra vida. Y la palabra llamaba a ese pueblo Amalec. Dígale a alguien: Amalec. Cada vez que el pueblo iba a entrar a una promesa, aparecía Amalec. Cada vez que el pueblo iba a conquistar algo y podía lograr algo grande, más adelante enfrentaba a Amalec. Luego podía el pueblo ir en pos de una conquista o aparecía Amalec por la retaguardia y empezaba a tomar los más débiles. Empezaba a debilitar al pueblo y empezaba a debilitar la vida del pueblo de Israel. Amalec en este momento, cuando me habla el libro aquí en 1 Samuel, que Dios le da la instrucción de que destruya a Amalec, Amalec entra en la vida de Saúl, no solamente afuera, sino entra dentro de él. Saúl tenía a los amalecistas dentro, pero también tuvo en un momento a Gad con él también. Es muy sutil y no nos damos cuenta cuando empieza a operar en nuestra vida. Es algo normal que empezamos a mirar, pero de repente empieza muy sutil en nuestra vida para traer un retroceso, para traer que nosotros no avancemos. Es un enemigo muy silencioso, que cuando usted viene a darse cuenta, ya usted lo tiene todo perdido. Que cuando usted viene a darse cuenta, ya usted tiene su matrimonio destruido. Que cuando usted viene a darse cuenta, ya sus finanzas ya no le sirven para nada. Que cuando usted viene a darse cuenta, ya en vez de avanzar, usted ha retrocedido. Usted se da cuenta que no avanza, que no crece,
que le pasan tantos procesos en su vida y que usted dice, no salgo de un desierto. Cuando usted vive esas condiciones de vida, cuando usted ve siempre que le están pasando situaciones a su vida, algo está pasando, no solamente externamente, hay cosas que están pasando internamente en tu vida. Es difícil obedecer a Dios cuando nosotros nos consideramos sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia habla en Proverbios 3:7 que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y una de las cosas que hace ese espíritu de Amalek, que hace ese espíritu de Agat que le voy a hablar en esta mañana, es que cuando los hombres quieren ser muy sabios en su propia opinión, son los más débiles para ellos. Son la gente más débil. A veces nos creemos lo más fuerte, pero espiritualmente somos los más débiles. Proverbios 3:5 da la solución de aquellos que se creen sabios en su propia prudencia. Aquellos que se quieren ser más astutos que Dios mismo. Aquellos que quieren tener sabiduría más grande que la sabiduría de Dios. Y Proverbios 3:5 nos da el consejo correcto. Y es que dice la palabra de Dios, que te fíe en Dios con todo tu corazón y que nunca te apoye en tu propia prudencia. Dios nos llama a que confiemos totalmente en Él. Dios nos llama a que entremos en una dependencia total de Él. Y en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor desierto, en los momentos de mayores crisis, a veces no somos capaces nosotros de entrar en una dependencia total de Dios. A veces nosotros queremos apoyarnos más en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia prudencia. Tenemos que aprender que todos los pensamientos que llegan a nuestra mente, y si esos pensamientos no están conforme a los pensamientos de Dios, seguirán siendo pensamientos, pero no serán pensamientos en los planes de Dios. Cuando un pensamiento entra a nosotros y creemos que de buen parecer, pero ese pensamiento no está alineado al pensamiento de Dios, entonces seguirá siendo un pensamiento más en nuestra vida, pero no estará conforme al plan de Dios. La palabra de Dios dice, muchos son los pensamientos del hombre, pero dice, pero de todo habla la palabra de Dios. Pero en todos esos pensamientos hay algo que tiene que prevalecer y es el pensamiento de Dios. Y a veces en los momentos más difíciles, en los momentos que nos vemos más complicados en nuestra vida, lo que menos queremos pensar es un pensamiento de Dios. Queremos pensar más en el pensamiento del mundo, más en la sabiduría del mundo, más en el conocimiento del mundo. ¿Cuánta gente viviendo bajo presión por sus propias opiniones o por la opinión de los demás? Y empezamos a vivir bajo una presión. Saúl es un ejemplo de apoyarse en su propia prudencia. Saúl es un ejemplo de una persona que vivió bajo una presión, pero se llevó de presiones aún de los demás. Por eso todo pensamiento nacido de la mente humana no puede sobrepasar al pensamiento de Dios. Pero si es nacido de un corazón que está quebrantado, de un corazón que esté transformado, entonces caminará en los planes de Dios. Los pensamientos del hombre que vienen de un pensamiento, de procesos, de situaciones, siempre serán pensamientos que te van a llevar a ti a entender el por qué hacer las cosas o por qué no hacer las cosas. Nunca será un plan de Dios una mentira. Un pensamiento de mentira nunca será un plan de Dios. Un pensamiento de miradas prohibidas, de mirada malintencionada, de pequeña ira, de pequeño enojo, de pequeñas palabras que salen descompuestas, de odio, de rencor, nunca van a ser la intención de Dios. Nunca va a ser nuestro propio pensamiento. Nunca va a ser nuestra propia intención aquellas que Dios tiene verdaderamente a nuestra vida. Aunque pensamos a veces que son cosas pequeñas que hacemos,
en medio de una crisis, en medio de una situación. Ay, yo me iré porque tengo una presión. Tuve que hablar una mentira porque estaba bajo presión. Tuve que comportarme de esta manera porque estaba bajo presión. No es lo mismo. Eso va creciendo en su vida. Empieza como algo pequeño, pero eso va tomando una forma muy grande en su vida. Todo el que no conoce que tiene un plan de Dios en su vida, ignorará todos los obstáculos que le pasen y no pensará que hay algo que lo quiere retener, que hay algo que no lo quiere dejar crecer, que hay algo que no lo quiere dejar avanzar. Saúl tenía 2 enfrentamientos en su vida. Y esos 2 enfrentamientos son lo mismo que usted va a tener toda su vida. El día que usted quiere avanzar, el día que usted quiere crecer, el día que usted quiere poner un nuevo negocio, el día que usted quiere empezar algo nuevo en su vida, el día que usted está a punto de recibir o entrar en una promesa de Dios, usted va a tener que enfrentar estos 2 enfrentamientos que tuvo Saúl. Y la palabra me enseña, y hay muchas personas que lo tienen en el frente, que están viviendo con ellos, con esa misma lucha. Pero es un enemigo tan silencioso que ya entró a tu casa, ya entró en tu trabajo, ya entró a tu familia, ya entró a tu matrimonio, ya está dentro de ti y no te das cuenta que está luchando con él. Dígale a alguien, ese Amalek y ese Agag hoy lo vamos a sacar de nuestra vida. Dígale a alguien eso. Dígale, ese Amalek, ese Agag, dígale, lo vamos a sacar de nuestra vida. Una alabanza fuerte al Rey de Reyes, al Señor de señores. Saúl no pudo vencer lo que tenía afuera porque él no había vencido lo que tenía dentro. Saúl, por más que quiso luchar con todas las cosas externas que tenía, no pudo porque no supo enfrentar primero lo que tenía dentro. ¿Cuánta gente luchando con la ira? ¿Cuánta gente luchando con el rencor, la amargura, el rechazo, la baja autoestima, el chisme, el odio, los conflictos, el desánimo, la desaveniencia, los placeres desordenados, la lujuria, luchando con adulterio, fornicación, mentira, idolatría, brujería, luchando con todo esto y vive luchando constantemente. Pero no se ha dado cuenta que hay algo dentro mucho más grande que tiene que vencer primero, que tiene que derribar primero en su vida, luchando con todo esto, pero no ha podido derrotar verdaderamente lo principal que tiene que derribar en su vida. ¿Cómo vas a destruirlo de afuera si tú no has destruido lo que tiene dentro? ¿Cómo tú vas a vencerlo de afuera si lo que tú tienes dentro no lo ha podido vencer? ¿Qué llevaba dentro Saúl? Ya, pregúnteme, iglesia, ¿qué llevaba dentro Saúl? Pregúnteme. Yo veo a gente, este es un tema como no es pero pregúnteme para que usted hable algo conmigo en esta mañana, porque lo veo muy serio. Pregúnteme, ¿qué llevaba dentro Saúl? Llevaba orgullo y desobediencia. Den una alabanza fuerte al Rey de Reyes. Porque aquí nadie tiene orgullo, aquí nadie tiene desobediencia. Saúl tenía orgullo y desobediencia. Y el orgullo y la desobediencia no le permitía escuchar a nadie. No le permitía obedecerle a nadie. No le permitía ser una persona que él escuchara para obedecer. Sino Saúl escuchaba porque él escuchaba, pero nunca obedecía. Saúl tenía un problema de orgullo interno. Y así hay mucha gente luchando con el orgullo, luchando con la desobediencia, luchando con eso internamente. ¿Y cómo va a vencer lo externo si todavía tú no controlas lo que te controla a ti internamente? Dios le llamó a esa condición que tenía Saúl, porque era una condición que era repetitiva. Hay gente que son desobedientes, pero no son repetitivos. Hay gente que son orgullosos un día, porque Dios mío, wow, compré un carro nuevo, anda contento por el carro nuevo. Cualquiera se pone orgulloso con un carro nuevo. Pero hay gente que son orgullosos no en ese momento, son orgullosos toda su vida.
Y usted no se da cuenta que es orgulloso, usted no se da cuenta que es una gente desobediente, pero Dios le cambia el nombre a esa desobediencia y ese orgullo, y Dios le llama que eso ya se llama rebeldía y obstinación. Nosotros lo vemos sencillo, pero para Dios eso no es sencillo. Un hombre orgulloso, Dios lo llama obstinado. Un hombre orgulloso, Dios lo llama que está en una rebelión. Una persona que no es obediente, Dios no le llama desobediencia. Dios le cambia el nombre y le dice que eso se llama una rebelión. La desobediencia y la exaltación nació en el corazón de Satanás. Ahí nació la desobediencia. Ahí nació la rebelión y es lo que produce el pecado. A veces hay gente luchando con la ira, pero el problema no es la ira, el problema es la rebelión que tú tienes adentro, es la desobediencia que tú tienes adentro, es el orgullo que tú tienes adentro. Hay cosas internas que están gobernando tu vida. El orgullo interior, ese rencor interior que te hace resistir a obedecer, no solamente a los hombres, te hace desobediente aún a Dios. Saúl no solamente le fue desobediente a un Samuel, Saúl le fue desobediente a Dios. Dios mismo le dijo a Samuel, le dijo: date tranquilo, Samuel, porque no es a ti que él te ha sido desobediente, no es a ti que él te ha fallado. Él le dijo: me ha fallado a mí. Y a veces usted entra en una rebeldía, iglesia. A veces usted entra en una desobediencia, en un orgullo, iglesia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en el trabajo, donde quiera que usted está, y no se está dando cuenta que ya usted no le está haciendo una rebelión, un orgullo, una vanagloria, un hermano. Usted se lo está haciendo a Dios. Den una alabanza de palma a Dios. ¿Cuánta gente sintiéndose más importante que Dios? ¿Cuánta gente tomando decisiones apresuradas sin consultar a Dios? Saúl, en las personas orgullosas, las personas que son vanagloriosas, las personas que son desobedientes, las personas que entran en una rebeldía, las personas que entran, como dice la palabra de Dios, en una obstinación. Esas personas siempre terminan haciendo las cosas sin consultar a Dios. Vuelan a Dios. Andan por encima de Dios. Mientras tanto que todas estas cosas estaban sucediendo, Saúl pensaba que estaba bien con Dios. Saúl se sentía por encima de Dios. Dios le había dicho que venciera a los amalecitas, destruyera todo ello, pero él retuvo en su propio parecer lo mejor que le entendía y también protegió a Agag. Agag representa el amor a sí mismo. Agag representa el odio. Agag representa cuando usted quiere sobresalir. Agag representa aquellas áreas que hay en tu vida que donde quiera que tú estás, tú quieres sobresalir más que todo el mundo. Tú quieres sentirte más orgulloso que todo el mundo. Todo el mundo, tú eres tan orgulloso que todo el mundo es chiquito y tú eres el más grande. Eso representa Agag en nuestra vida. Representa el amor a sí mismo. La gente que tienen ese espíritu de Agag se aman a sí mismos tanto, que se hacen tan orgullosos que menosprecian a los demás, que hacen sentir mal a cualquiera. Unas palabras, las de ellas son lo más importante. Unas palabras de ellos son lo que están por encima de todas las cosas. Den una alabanza fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Agag representa odio y orgullo a la vez. Agag representa esa condición de vida que es una bomba de tiempo. La gente orgullosa tiene una bomba de tiempo dentro de su matrimonio. La gente orgullosa tiene una bomba de tiempo en su trabajo. La gente orgullosa tiene una bomba de tiempo donde quiera que están. Es una bomba de tiempo. En estos días le predicaba y le decía que en un trabajo siempre despiden a aquel no el orgulloso, por más inteligente que sea, el que es orgulloso, el que es vanaglorioso, es el primero que se va. No importa lo inteligente que sea, pero el humilde, el sociable, el que saluda a la gente, el que siempre está ahí, se lo piensan 2 veces sacarlo de ese lugar. ¿Cuánta gente han terminado en separación?
¿Cuánta gente han terminado en divorcio? ¿Cuánta gente han terminado en divisiones familiares? En divisiones, en enemistades, de suegra con nuero, padre con hijo, hijo con padre. Y todo eso porque han querido retener el orgullo. Todo eso porque han querido retener la arrogancia. Todo eso porque han querido retenerse a sí mismo y se llenan de ese odio. Pero ¿cómo vamos a vencer nosotros de afuera si nosotros no hemos aprendido a vencer lo que tenemos adentro? Saúl tenía dentro también a Amalek. Y Amalek representaba la vieja naturaleza en su vida. Hay gente que todavía están luchando con esa vieja naturaleza. Hay gente que todavía vive en la vieja naturaleza. Hay gente que todavía subsisten por la vieja naturaleza, el viejo hombre. Tu vieja vida representa, Amalek, tus malas actitudes, tus malos recuerdos, ese pecado que te hacía caer, la obra de la carne que se concibe y nace en el corazón tuyo. Todos los conflictos de tu alma vienen de una naturaleza caída, de pensamientos que vienen de tu vieja naturaleza. Amalek representa esa vieja naturaleza. Amalek representa esos caminos antiguos que tú andabas, que todavía tú no quieres dejar de caminar por ahí. Amalek representa esos amigos que te arrastran al mundo, que todavía tú quieres andar de la mano con ellos y tú no jalarlo para tu lado, porque ellos te arrastran a ti para el otro lado. Pero ellos no te arrastran porque tienen más fuerza, es porque todavía la vieja naturaleza está dentro de ti. Dígale, suelta esa vieja naturaleza. Dios, suelta ese orgullo, suelta esa vanagloria. Muchas de estas condiciones vienen heredadas y vienen a través de maldiciones generacionales, pero otras vienen por tu propia concupiscencia. Santiago dice que tú pecas por tu propia concupiscencia. Muchas vienen porque te gustaba ser orgulloso y sigues siendo orgulloso santo ahora. Muchas vienen porque te gustaba donde andabas y todavía estás pensando en esa naturaleza vieja que tú tenías en tu vida. Cada vez que te levantas en una carnalidad, tremendo que el pueblo de Dios volvía y retrocedía, pastor. Cada vez que el pueblo se enfrentaba con Amalek, cada vez que el pueblo se enfrentaba con esa vieja naturaleza y se dejaba dominar de la vieja naturaleza, tenían que volver de nuevo a iniciar el camino en pos de su tierra prometida. Así es la vida de nosotros también. Cada vez que tú quieres agradar a Dios, cada vez que tú oras, cada vez que tú buscas de Dios y de repente suelta a Dios y empieza a volver a la vieja naturaleza y empieza a volver a ese orgullo, a esa vanagloria que tú sabes que es pecado, tú no avanzas. La Biblia me enseña que tú retrocedes, que tú vuelves atrás, que la bendición que tú ibas a recibir de Dios se entra en un retroceso, que la sanidad que Dios te iba a dar, en vez de dártela hoy, te cae en 3 días, 4 días, un mes más. Y el problema no es que Dios retarda tu promesa. Dios no la tarda tu promesa. Es que nosotros retardamos las promesas que Dios tiene en nuestra vida. Iglesia, yo te quiero hablar en esta mañana para que no retarde la promesa que Dios tiene sobre tu vida. La promesa de restaurar tu casa, tu familia, tus hijos, tu matrimonio y abrirte puertas, de darte una empresa, darte negocio. En esta mañana tú no puedes quedarte en la misma lucha que está hoy. Tú tienes que decidir no retardar más esa promesa de Dios. Dile a alguien, no retarde más las promesas de Dios. Cada vez que se levantaba la carnalidad en el pueblo y estando en el desierto, porque Amalek es experto en manifestarse en el desierto. Amalek es experto en manifestarse cuando ya tú vas a entrar a lo mejor, pero también él es experto en caminar contigo en los desiertos. Él es experto en enfrentarte en los desiertos. En esos desiertos que en vez de tú clamar a Dios te quejas. En esos desiertos que en vez de ti depender de Dios, empiezas a quejarte de Dios. Cuando hay queja en medio de un desierto, Amalek anda contigo de la mano para arriba y para abajo.
Dígale a alguien, tú andas con Amalek caminando. Las malas compañías te arrastran a vivir en tu viejo hombre. Por eso el pueblo de Dios, al salir de Egipto, la palabra de Dios dice que muchos egipcios le siguieron. Y el problema del pueblo de Dios fue seguir con las malas compañías. Yo vengo a hablarle a usted, iglesia, a partir de hoy deje las malas compañías. Pero yo no le estoy hablando solamente a usted de un amigo, de un vecino. Quizá usted pensó en el vecino, quizá usted pensó en Juan, en Pedro. No, yo te estoy hablando al otro hombre que llama Pablo, que camina contigo también. Deja de estar agarrando a ese viejo hombre, deja de estar agarrando a ese hombre pecaminoso que caminaba contigo en una vieja vida. Y en esta mañana suelta esa vieja naturaleza. A veces pensamos que la mala compañía es solamente, pero que es que yo me pasó esto porque me junté con Juan. No, tú andabas con Juan, andaban 3, andaban 4, yo diría. Mi alma te alaba. Con usted andaban 4. Andaba el amigo suyo, andaba usted, andaba su viejo hombre y andaba el Espíritu Santo de Dios también. Andaba el Espíritu Santo con usted también. Que usted nunca anda solo. Usted anda con 3. Y cuando anda con otro, con 4. Y si anda con 2, anda con 5. A partir de hoy, quiero que usted entienda esto. Usted no anda solo. A donde quiera que usted va, usted anda con 3. Usted es la nueva naturaleza. Usted anda con la vieja naturaleza. Y usted anda con el Espíritu Santo de Dios. El que cree que dejó la vieja naturaleza guardada ya en una maleta, usted se equivocó. Usted anda con la vieja naturaleza para arriba y para abajo. Lo que pasa es que usted tiene que ser más fuerte que ese viejo hombre, que ese nuevo hombre en Cristo que usted va a ser, que usted es. Tiene que tener más control de ese viejo hombre. Y hay gente que son más machos cuando andan en el viejo hombre que cuando andan en el nuevo hombre. Pero yo quiero hablarte, iglesia. Tú tienes que ser una mujer fuerte. Tú tienes que ser un hombre fuerte. Pero en el nuevo hombre, no en el viejo hombre. Amalek siempre va a llegar por tu retaguardia y te va a atacar por atrás. Porque siempre va a entrar ese deseo de venganza. Se aprovecha de los débiles, de aquellos que están vacíos en su mente, aquellos que han perdido la fe, aquellos que se han desanimado, aquellos que ya están pensando que Dios ya lo abandonó, aquellos que están pensando que Dios no puede restaurar su casa, su familia, que no le puede dar salud. Ahí en ese pensamiento tú le abres una gran puerta para que entre. Aquellos que tienen desesperación, aquellos que necesitan desahogo, pero no un desahogo en oración. Aquellos que han perdido la confianza en Dios. Aquellos que no tienen una vida genuina de oración. Porque hay gente que tiene oración, pero no tienen una vida genuina de oración. El hecho de que tú ores 24 horas no significa que tú tengas una vida genuina de oración. Ahora, cuando tú me digas a mí que tú entras a la presencia de Dios, como dice la palabra en hebreo, con corazón sincero, con un corazón derramado a la presencia de Dios, donde tú entras a Dios y te derrama y le dices lo que tú eres y le presenta a Dios tus debilidades, tus faltas, tus errores, que tú le dices al Señor sabiendo Él lo que tú eres, pero tú le dices a Dios lo que tú eres. Entonces tú tienes una oración genuina ante Dios. Hay mucha gente que no están teniendo oraciones genuinas, porque al final Dios está esperando que tú le digas a Dios cuáles son tus verdaderas debilidades y cuáles son tus fortalezas. Aquellos que tienen esa desesperación, aquellos que se sienten débiles en la fe, aquellos que viven una vida distraída en el mundo. Cuánta gente viviendo una vida distraída, una vida como que está en el mundo. No, usted es un plan de Dios, hermano. Usted tiene un propósito de Dios. Usted tiene un plan de Dios. Usted dice la palabra de Dios que un sacerdote, un rey es escogido por Dios para buena obra. Hay un plan de Dios en su vida. Hay algo tan grande en su vida que nadie lo puede paralizar. Solamente usted lo paraliza, el diseño de Dios para usted.
Pedro me dice en primera de Pedro que usted fue predestinado, que usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Deje de estar pensando que lo que usted está viviendo ahora es lo que determina su vida. Usted fue determinado por Dios. Lo peligroso de Amalek es que cuando él entra, te destruye a ti y destruye todo lo que está a tu lado. Él entra sutilmente a tu vida. Cuando vienen esos pensamientos de maldad, de venganza, de odio, rencor, detente a pensar. Algo está pasando en tu vida. Algo está sucediendo en tu vida. La obstinación y la rebelión vienen a la vida de la persona en los momentos de mayor presión, en los momentos de desierto y en los momentos donde más tú quieres caminar con tu vieja naturaleza. Es ahí donde tú tienes que acercarte más a Dios. Es ahí donde más tú tienes que buscar de Dios. Porque ese pecado de obstinación que dice Dios, ese pecado de tú centralizarte en ti mismo, de creerte como que Dios no, Dios te creó a ti para que sea parte de una comunidad, de un pueblo. Para que tú entiendas que tu familia, tú no eres solo, que tú eres parte de una sola carne con tu esposa, que tú eres parte de tus hijos, son parte de ti, que en tu trabajo tú no tienes ahí gente extraña, son compañeros de tu trabajo. Que tú entiendas que tú eres de bendición en cada lugar donde tú estás. Eso quiere Dios de ti. Por eso en los momentos de mayor presión, en los momentos donde tú estás más desesperado, es los momentos donde más tienes que acercarte a Dios. Porque cuando no te acerca a Dios, entonces la vieja naturaleza se va a acercar a ti. Entonces esas cosas internas que tú tienes, esa rebelión, esas obstinaciones, entonces van a crecer dentro de ti. Estas dos cosas en tu vida solamente se vencen en la presencia de Dios. No se vencen porque tú leas un libro. No se van a vencer porque tú vas a hacer un curso de autoestima. La rebeldía, el orgullo no se vence por cuanto libro usted lea. Se rinden en la presencia de Dios. Se vencen en la presencia de Dios. Si usted tiene problemas de ira, si usted tiene problemas de obstinación, problemas de rebeldía, usted no lo va a cambiar. Usted puede oír 20 mensajes y este mensaje es para que tú vayas a la presencia de Dios. Moisés subió a la presencia. Cuando Amalek enfrenta al pueblo de Dios, cuando la vieja naturaleza enfrentó al pueblo de Dios, cuando se acercaron al pueblo de Dios, Moisés subió al lugar alto. Y dice la palabra que se fue con 2 personas al lugar alto. A veces tú puedes subir solo a la presencia, pero a veces va a tener que decidir con quienes tú vas a caminar, que te van a acercar a Dios. Él subió con gente de oración. Él subió con gente temerosa de Dios. Cuando usted tiene un problema de orgullo, cuando usted tiene un problema de rebeldía, cuando usted tiene un problema de rebelión, cuando usted tiene un problema que todo es rebelde, que todas las cosas se centran en usted, que usted es una gente, usted se cree lo mejor, busque gente que oren también. Las manos de Moisés fueron apoyadas sobre una roca para que entendamos nosotros que en medio de esas condiciones que podemos vivir, no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, no podemos apoyarnos en nuestro conocimiento. Tenemos que apoyarnos en Cristo Jesús. Tenemos que apoyarnos en la roca que es Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Quiénes vencen la rebelión? ¿Quiénes vencen la obstinación? ¿Quiénes vencen ese pecado que Dios llamó a la gente que no quieren ser obedientes a cambiar en su vida? A la gente que escuchan pero no hacen caso. A la gente que escuchan pero realmente no ponen por obra lo que Dios quiere que hagan. Hay gente que usted hablas con ellos, lo escuchan, le mueven la cabeza, pero adentro están haciendo así.
yo no lo voy a hacer. Eso no es para mí, eso es para ti. Eso es para Pedro. Diga, eso es para mí. ¿Quiénes vencen la rebelión y la obstinación? La desobediencia, su propio parecer, el odio, el rencor, el orgullo, la vanagloria. ¿Quiénes lo vencen? Aquellos que buscan tener un corazón conforme al de Dios. Y solamente un corazón conforme al de Dios tú lo vas a lograr en tu vida de intimidad ante Dios. Amalek, ese hombre viejo en tu vida que representa espiritualmente, se manifiesta con quejas, con murmuraciones, mientras que tu nueva naturaleza, en vez de murmurar y criticar, te lleva a adorar a Dios. ¿Cómo yo sé, pastor, que yo estoy aprendiendo a caminar en una nueva vida en Dios? Porque donde antes tú te quejabas, ahora tú le das la gracia al Señor. Que donde tú murmurabas, ahora declara bendición. Cambia esa forma de hablar. Éxodo, sube la alabanza, por favor. Éxodo 17, 7, 8 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalek. Entonces vino la vieja naturaleza. Su vieja naturaleza siempre va a estar ahí. No se descuide, iglesia. A veces hay gente que se creen tan santo, 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 que después de esa santidad vuelven al pecado. Entonces vino Amalek, dice la palabra. Entonces vino la vieja naturaleza. El pueblo había sido sacado del yugo de la esclavitud faraónico. El pueblo había sido sacado con mano fuerte delante de Dios. El pueblo miró la gloria de Dios. El pueblo miró como Dios lo protegía con nube en el día, con columna de fuego en la noche. Y la Biblia dice: y Dios se manifestaba como nube, y Dios se manifestaba como columna de fuego. Y a veces usted dice: no, que de noche había nube. No, era Dios que tenía forma de nube, dice la palabra. Era Dios que tenía forma de columna. Y esta gente andaban con Dios, quizá más pegados que usted y yo de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que empezaron a entrar en rencilla, empezaron a entrar en contienda. Y la lluvia del cielo que iba a caer, ¿usted sabe qué pasó? Se retuvo la lluvia, se retuvo la bendición. Porque el día que usted no quiere dejar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa vieja condición de vida con la cual usted está luchando, yo vengo a hablarle en esta noche, iglesia, que tome una decisión radical de hacer morir ese viejo hombre. ¿Está pues Jehová entre nosotros? No, dijeron ellos. Porque así somos nosotros. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, cuando somos orgullosos, refutamos hasta lo de Dios. Refutamos lo de Dios. Varón, ¿y cómo usted está? Ahí ya usted sabe. No, pero ore. No, pero yo estoy orando. Hay que ver. Y empezamos a refutar. Porque no hay una humildad. No hay una humildad. Todo se retuvo, dice la palabra. Las lluvias que Dios iba a mandar se retuvo. Moisés golpea la piedra. Agua salada salió. Agua amarga salió. Y dice la palabra de Dios que hubo contienda en ello. Entonces vino la vieja naturaleza a sus vidas. ¿Cuál vieja naturaleza? La que lo hacía volver a recordar atrás. Y estábamos en Egipto, y estábamos allá, y allá comíamos carne, y allí teníamos esto, y teníamos lo otro, y fuimos capaces de decir: allá estaba lo mejor. Y así hay gente que todavía son capaces de decir que están mejor, que antes estaban mejor que ahora. Aunque usted esté, mire, comiéndose un cable, aunque usted esté pasando hambre,
aunque usted esté en gloria, aunque no esté en gloria. Pero si Dios está con usted, usted está mejor que antes. Si Dios está con usted, Dios está con usted. Nunca diga, una expresión que yo tengo en mi boca siempre: nunca diga que los tiempos pasados son mejores que los tiempos presentes. Jamás. Dígale a alguien: nunca diga que tus tiempos pasados son mejores que los presentes. El problema del pueblo de Dios, cuando iba a entrar a la tierra prometida, cuando iba a recibir el milagro, cuando iba a recibir la promesa, el problema del pueblo de Dios cuando andaba en el desierto pasándola toda, el problema del pueblo de Dios cuando estaba en los lugares donde había alimento, donde había todo. ¿Usted sabe cuál fue el problema del pueblo de Dios? Que siempre dijo: allá estaba lo mejor, en la esclavitud. Porque el hombre viejo siempre va a querer volver atrás. El hombre viejo siempre va a decir que fue bueno allá. Aunque usted allá era esclavo de la droga, aunque allá usted era esclavo del alcohol, aunque allá usted era esclavo de la mentira, aunque allá usted era un esclavo de todo. El hombre natural, el hombre carnal, esa vieja naturaleza que dice Pablo que nosotros luchamos con ella. Pablo mismo dijo: es una lucha. Es una lucha que hay dentro de mí, dijo Pablo. A veces lo que quiero hacer, lo hago. Pero a veces lo que no quiero hacer, termino haciéndolo también, decía Pablo. Es una lucha. Lo que quiero hacer tampoco a veces no lo hago, decía Pablo. Es una lucha interna. Esa lucha que usted tiene, hermano. Esa lucha, iglesia, que usted tiene, que lo quiere a veces hacerlo retroceder a su vida pasada. Que lo quiere a veces retroceder a vivir el mundo del pasado. Esa lucha interna que usted tiene, eso es normal. Eso va a suceder normal. Lo que no es normal, que usted le dé el gusto. Lo que no es normal es que usted diga: yo creo que es verdad, yo estaba mejor atrás, vuelvo a caminar para atrás. No vuelva a caminar hacia atrás. Cada vez que iba a entrar en una transición, luchaban con su viejo hombre. Cada vez que iba a entrar en una bendición, luchaban con su propio parecer. Luchaban con sus propios pensamientos. ¿Cuál es el propósito de la vieja naturaleza? ¿Cuál es el propósito de la vida de pecado del hombre? ¿Cuál es el propósito de lo que te separa de Dios? Es retenerte para que tú no avances en la vida. Es matar los planes de Dios que tiene para ti, que son de bien y no son de mal. Es dejarte dando vuelta en el mismo desierto. Es dejarte dando vuelta en las mismas cosas que pasa trabajo, que pasa lucha, que pasa situaciones. Dejándote dando vuelta en las mismas maldiciones generacionales de tu padre, de tu madre. Dejándote dando vuelta a ti y dando vuelta en lo mismo, dando vuelta en lo mismo. Avanza y vuelve a lo mismo, avanza y vuelve a lo mismo, avanza a lo mismo. Empieza a irte bien y de repente, brum, de nuevo te va mal. Empieza a irte bien y de repente, brum, vuelve de nuevo a irte mal. Y evitar que tú seas partícipe de las bendiciones de Dios. Es mejor, iglesia, luchar con esa vieja naturaleza. Luchar con ese problema interno que tenemos del orgullo. Luchar con ese problema interno que tenemos nosotros de que queremos siempre apoyarnos en nuestra propia prudencia. De que nosotros mismos a veces nos jactamos de nosotros mismos. Que a veces nosotros mismos no queremos escuchar ninguna opinión de nadie, porque la mía es la que va. Esa lucha interna, mientras tú no la venzas, tú no vas a poder vencerlo de afuera. El problema tuyo no es vencer que tú estás hablando mentira, que te está irando, que tiene un problema de adulterio, que tiene un problema de lascivia, que tiene un problema. Todo eso es el resultado de que tú no has podido vencer esas condiciones que tiene adentro. Si le vence
y empieza a ser obediente a Dios, y empieza a poner a Dios por encima de todo, y empieza a caminar en el temor de Dios, entonces todo lo otro se caerá solo. Todo lo otro va a desaparecer en tu vida. Dios no quiere vernos a nosotros en rebelión. Dios no quiere vernos a nosotros como obstinados. ¿Usted sabe qué significa obstinado? Es una gente terca. Es una gente que sabe que está haciendo lo malo y sigue haciendo lo malo. Es una gente que sabe que está haciendo algo que a Dios no le agrada, pero lo hace por encima de todo. Dios le llama obstinado. Esos dos enemigos, iglesia, tenemos que vencerlos. Ponte de pie, iglesia, por favor. Esos dos enemigos tenemos que vencer. Tenemos que vencer la obstinación. Tenemos que vencer la terquedad que hay dentro de nosotros, que no nos deja agradar a Dios y nos lleva mejor a agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuánta gente agradándose a ellos mismos y no quieren agradar a Dios? ¿Cuánta gente ya no es que no son obedientes, es que ya entraron en una rebelión? Pastor, como yo sé que ya yo no soy solamente desobediente, que ya yo entré en una rebelión ante Dios? Porque usted puede ser desobediente y Dios perdonarlo, pero lo que Dios no perdona es la rebelión. La pastora me dice a mí: mi amor, a mí no me gusta que tú me des por la cabeza, un decir. Y yo voy, como yo sé que no le gusta, entonces yo voy y le doy por la cabeza. Pero yo no lo doy jugando, yo le doy porque no le gusta. Entonces yo me estoy vengando. Yo estoy sacando de mí algo más, ya usted sabe. Ya yo estoy sacando de mí algo que va malintencionado. Ya usted le da porque sabe que le molesta. Entonces usted no está siendo desobediente ahí, no. Usted está haciendo lo que dice la palabra. Dios lo ve a usted como esa palabra que dice ahí. Él lo ve a usted obstinado, pero también lo ve a usted en una rebelión. Hay rebelión en nuestra vida. Cierra tus ojos, iglesia. Quiero orar por ti en esta mañana. Padre, yo te presento a tu iglesia en esta mañana. Padre, mira sus corazones. Tu palabra dice que tú escudriñas los corazones nuestros. Escudriña cada corazón, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, que allí en esos corazones donde ha habido desobediencia, donde ha habido, Dios mío, momentos que no te hemos hecho caso, perdónanos, Señor. Si ya tú lo has tomado como una rebelión, o si tú lo has tomado como una obstinación, perdona esos corazones, Señor. Cambia sus vidas, Señor. Cambia sus vidas. Transforma su vida, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, mira aquellos que están luchando, Señor, con heridas, con maltratos. Aquellos que están luchando, Dios mío, con pecado de mentira, de engaño, de maledicencia, de ira, de enojo. Aquellos que están luchando, Dios mío, con problemas de lascivia, con lujuria, adulterio, fornicación, pecado, Señor. Aquellos que están luchando, Dios mío, con conflicto, con desánimo. Aquellos que están luchando con autoestima baja, con rechazo, con amargura, con rencor. Aquellos que están luchando, Dios mío, con desaveniencia, Señor. Aquellos que tienen desapendencia, aquellos que están amargados, aquellos que están en luto, aquellos que están en tristeza. Padre, muéstrale, Dios mío, muéstrale lo que le produce eso, Señor. Que ellos puedan renunciar en esta mañana a ese pecado, a esa obediencia, a esa rebeldía, Señor, a esa rebelión. Que ellos puedan renunciar en este nuevo día, Señor, entregarte
toda obstinación, Señor. Que ellos puedan rendirte el orgullo, que ellos puedan rendirte la vanagloria, que ellos puedan rendirte esas debilidades, que ellos puedan rendirte ese orgullo que está destruyendo su matrimonio, que está destruyendo su vida, que está destruyendo la relación de los padres, los hijos de los padres, está destruyendo relaciones hasta con suegra, nuera con suegra, amigos con amigos, hermanos con hermanos, aún entre la iglesia. Dice la palabra de Dios que el diablo se sienta, pero el diablo no se sienta con cacho, se sienta con el orgullo, se sienta con la obstinación, se sienta con la rebeldía, se sienta con la rebelión. Y hoy sacamos esos espíritus inmundos de nuestra casa física y de nuestra casa espiritual.